Hola, hola, buenas noches, colegas. Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a ver, es lo que en la anterior clase habíamos tocado, ¿no? En la anterior clase habíamos hecho mención sobre las características y la innovación que tenemos que tener nosotros como docentes, ¿no? Entonces, pues hoy toca hablar sobre la innovación educativa en la educación superior. Hoy día vamos a ver lo que es como concepto general la innovación educativa en la educación superior y por otro lado vamos a ver la innovación educativa en educación superior en el área de la salud como tal, ¿no? Entonces, como dice la diapositiva, transformando la enseñanza del futuro, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros cuando hablamos de la educación superior como tal, tenemos que tener en cuenta que la educación superior universitaria prácticamente se encuentra en un punto de inflexión. ¿Qué significa eso? Que está en un, no, está dentro de sus modelos cambiantes como tal, de un modelo de adaptación como tal a los nuevos contextos y a la nueva currícula como tal en las casas superiores de estudios, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la educación superior prácticamente, la innovación educativa dentro de la educación superior nunca va a ser una opción, ¿no? ¿Por qué? Porque queramos o no queramos, va a ser y se ha vuelto una necesidad urgente para preparar a los estudiantes, ¿no? Para un mundo que está en constante evolución, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ya hemos pasado de las clásicas eh, clases magistrales que había en la universidad, tal vez antes utilizábamos inclusive los, las diapositivas, los data shows, o inclusive utilizábamos unos acetatos, ¿no? Pues ahora ya prácticamente todo está de lado, se está dejando a un lado y estamos entrando a la era de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces prácticamente, queramos o no queramos, nosotros como docentes que estamos viendo la educación superior, teníamos que estar al constante, ponernos en constante formación y actualización de todo lo que vaya a aprender, ¿no? De estas nuevas tecnologías emergentes, ¿no? Entonces, prácticamente la innovación educativa va a ser un proceso dinámico que va a buscar transformar las prácticas pedagógicas tradicionales, integrando nuevas metodologías, tecnologías y enfoques centrados en el estudiante, ¿no? Entonces, lo que dice ARIE 2018, respondemos así a la urgencia de formar profesionales capaces de adaptarse a los rápidos cambios sociales, tecnológicos y económicos, asegurando la pertinencia, calidad y relevancia del aprendizaje en el contexto global y local, ¿no? Entonces, la innovación no es cambiar por cambiar, más al contrario, sino cambiar para mejorar y adaptarse a las nuevas realidades, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, colegas, queramos o no queramos, la urgencia de innovar, ¿no? La necesidad que tenemos de innovar prácticamente va a trascender la simple adaptación tecnológica, o sea, va más allá de la adaptación tecnológica, ¿no? Entonces, en la educación superior, por ejemplo, en la educación superior en el área médica, implica transitar de un modelo biomédico flexneriano a unos socioformativos, ¿no? Es por eso que se habla de los famosos APROX, ¿no? Entonces, si lo tomamos dentro del contexto boliviano, eso nos va a exigir que el currículum por competencias, lo que estamos haciendo ahora, responda a nuestra realidad epidemiológica, ¿no? Con el objetivo, o sea, hablando de la parte médica, que vamos a formar especialistas resolutivos ante recursos limitados y contextos de alta incertidumbre. Y lo mismo pasa con nuestros estudiantes. Tenemos que formar médicos generales, enfermeras, tal vez licenciadas de enfermería o cualquier rama del área de salud. Nuestros estudiantes que se van a formar, nuestros futuros colegas, tienen que ser competentes y resolutivos, ¿no? Entonces, ahí va una pregunta. ¿Cómo justificamos epistemológicamente el cambio de un paradigma de enseñanza centrado en la transmisión, que es la clase magistral, a uno de construcción en el pregrado como tal, o en el posgrado médico, o en el pregrado, o dentro de sus áreas como tal?
Entonces, ¿qué es lo que cómo vamos a responder eso? A ver, piensen. Les doy a ver unos 20 segundos para que piensen qué es lo que pueden, cómo pueden responder esa pregunta. ¿Cómo justificamos epistemológicamente el cambio de un paradigma de enseñanza centrado en la transmisión, la clase magistral, a uno de construcción? Vamos pensando, ¿cómo responderían eso? Entonces, vamos a justificar esto desde el punto antes. Mejor escribiremos. Vamos a escribirlo. ¿Cómo justificamos epistemológicamente el cambio de paradigma, enseñanza, centrado, la transmisión, que va a ser la clase magistral a uno de construcción? Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a justificar esto? Fácil, vamos a justificarlo desde el constructivismo y la andragogía como tal. Tenemos que tener en cuenta que por ejemplo, nuestros estudiantes que ya están pasando a ciclos elevados, eh, o los que estamos ya los estudiantes del ciclo preclínico, clínico, internado tal vez, prácticamente ellos son adultos con saberes previos, ¿no? Adaptados o absorbidos durante su formación universitaria, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos necesitan de aprendizaje experiencial y práctica clínica reflexiva, ¿no? ¿Para qué? Para consolidar las competencias complejas que ya tienen, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que van a hacer un razonamiento diagnóstico. Entonces, van a superar la mera memorización de protocolos que ofrece el modelo tradicional y van a empezar a aplicar las competencias adquiridas, ¿no? Entonces, ahí vamos con otra pregunta, ¿no? Cuando hablamos de el imperativo de la innovación. Vamos con otra pregunta. ¿Qué indicadores de impacto social van a demostrar que un rediseño curricular en salud en Bolivia fue exitoso? Entonces, ¿cómo vamos a medir este rediseño curricular como tal? Ojo, no es decir, parece que me he ido bien y parece que vamos a seguir adaptando. No me tengo que, una vez que estoy implementando un nuevo modelo de enseñanza, una nueva metodología de enseñanza y evaluación, pues, si cambio mi proceso de enseñanza-aprendizaje, también tengo que medir los resultados, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los indicadores que nos dicen que este nuevo modelo sí fue exitoso? ¿Qué es lo primero que vamos a decir? Tal vez con la titulación, ¿no? Vamos a ver cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos profesionales se titulan. Pero cuando hablamos del éxito de un nuevo modelo o de un rediseño curricular, no solamente se mide en la titulación, cuántos egresados ha habido titulados, no. Más al contrario, se va a medir mediante la traslación de la competencia al servicio. ¿Qué significa esto? La disminución de tasas de iatrogenia, la mejora en la resolución de problemas en el primer nivel de atención, la pertinencia intercultural en la atención comunitaria, entre otros, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, es un largo proceso que se tiene que ir construyendo, ¿no? Y a la fuerza tenemos que estar más a la par cuando hablamos de innovación como tal, ¿no? Entonces, nosotros como docentes, como futuros docentes de pregrado, tenemos el propósito de analizar los fundamentos, las características y las estrategias claves que tenemos que se van a presentar
cuando hablamos de innovación educativa en la educación superior. Entonces, nosotros buscamos fomentar el aprendizaje universitario con mayor calidad y pertinencia. Entonces, prácticamente vamos a promover las prácticas pedagógicas de calidad. ¿No? Entonces, la innovación educativa prácticamente va a ser un proceso continuo que implica la incorporación de nuevas ideas, nuevas metodologías, nuevas TICs y nuevas prácticas pedagógicas con el objetivo de mejorar la calidad del aprendizaje. ¿No ve? Entonces, cuando hablamos de la educación superior, prácticamente estamos hablando de distintos factores como tal, ¿no? La formación de competencias globales por un lado, la transformación digital y la diversidad de estudiantes, ¿no? Como se aquí. Entonces, lo que decíamos, formación de competencias globales, sí, porque necesitamos docentes actualizados. Transformación digital, creciente presencia e impacto de las TICs. Entonces necesitamos estar a la par con el uso de las tecnologías emergentes que aparecen cada día, ¿no? Y obviamente diversidad de estudiantes, lo que les decía en la anterior clase, tenemos que adaptar nuestros perfiles, ¿no? Cada estudiante absorbe la información de manera distinta, ¿no? Lo que les decía, puede que a uno sea le entre mejor exponiendo, a otro le entre mejor haciendo resúmenes, tal vez al otro le entre mejor haciendo mapas conceptuales o haciendo casos clínicos, ¿no? Entonces, nosotros como docentes innovadores tenemos que adaptar nuestras clases a la diversidad de estudiantes que tengamos, ¿no? Entonces, prácticamente cuando hablamos de la innovación integral, estamos hablando de que necesitamos alinear nuestro microcurrículum, o sea, el aula y el hospital, con el macrocurrículum. Entonces, vamos a alinear el aula, el hospital y las políticas de salud. Queramos o no queramos, tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos a integrar las TICs como tal frente a la diversidad estudiantil que tenemos, el enfoque de competencia nos va a permitir a cada uno de nosotros personalizar la enseñanza mediante los entornos virtuales, ¿no? Y el uso de los entornos virtuales prácticamente es una estrategia crucial de mucha ayuda para superar la dispersión geográfica de nuestros estudiantes, ¿no? Y eso más aún todavía cuando hablamos de distintas sedes como tal, ¿no? Sedes universitarias o inclusive sedes hospitalarias como tal, ¿no? Entonces les hago una nueva pregunta. ¿De qué manera creen ustedes eh, la transformación digital se define la competencia de búsqueda de la información en la educación médica basada en evidencia? Entonces, ahí está la pregunta. ¿De qué manera la transformación digital se define la competencia de búsqueda de información en la EM? ¿Cómo creen? ¿Nos ayuda? ¿No nos ayuda? ¿O qué hacemos? Entonces sí va a ir evolucionando, obviamente. Pasa de que no solamente va a ser una simple localización de información, ¿no? Antes decíamos, yo quiero un artículo, busco, lo encuentro y lo descargo, ¿no? Y estamos localizando la literatura como tal. Ahora ya no, pasa de solamente ser la localización de la literatura a la curación crítica de los datos, ¿no? De tal manera que vayamos a exigir a nuestro estudiante que discrimine la evidencia de alta calidad y obviamente la pertinencia clínica en tiempo real para tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestros estudiantes, tenemos que saber guiar, tienen que ellos prácticamente analizar la literatura que tengan y ponerlo en práctica, ¿no? Ahora, hablando de la diversidad de estudiantes, ahí surge otra pregunta, ¿no? La diversidad de estudiantes.
cómo integrar la diversidad de estudiantes en un programa de especialidad en salud tradicionalmente estandarizada y rígida. ¿Eh? Entonces, ¿cómo vamos a ir cambiando esto? ¿Cómo integrar la diversidad de estudiantes de un programa de especialidad en salud tradicionalmente estandarizada y rígida? ¿Cómo cambiamos eso? Entonces, aquí aparece algo bastante importante. El DUA. Vamos a ver cómo integrar la diversidad de estudiantes con el programa como tal, de un programa tradicional. Entonces prácticamente vamos a implementar el diseño universal para el aprendizaje. Y obviamente trayectorias formativas flexibles que reconozcan los diversos ritmos cognitivos. Entonces, prácticamente, por ejemplo, para mejorar las competencias de nuestros estudiantes, de alguna manera podemos implementar, por ejemplo, la simulación clínica, competencias procedimentales, entre otros. ¿No? Nos damos cuenta que tenemos que tener entonces prácticamente un diseño universal para el aprendizaje. Entonces, algo bastante importante son los tipos de innovación educativa, ¿no? Entonces, como dice la diapositiva, la educación médica puede clasificarse según su enfoque y alcance, ¿no? Abarcando desde la implementación de nuevas herramientas hasta la reestructuración de la enseñanza. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Uno, por un lado, la innovación educativa, el uso de las tecnologías emergentes, ¿no? Cuando digo plataformas emergentes, entonces no estamos hablando de herramientas digitales, plataformas en línea, los laboratorios virtuales, laboratorios de realidad aumentada, etcétera, ¿no? Tenemos que valorar la innovación organizativa, ¿no? Cambios en la estructura curricular flexible de horarios y modelos híbridos de enseñanza. Tenemos que ver la innovación pedagógica, nuevas metodologías activas como tal, ¿no? La anterior clase habíamos mencionado el ABP, el ABE, la gamificación, el Flipped Classroom, entre otros, ¿no? Y luego tenemos la innovación evaluativa, que también va a implementar nuevos modelos de evaluaciones formativas, autoevaluaciones y o rúbricas para medir la competencia de manera integral. ¿No? Entonces, cuando hablamos de competencia, prácticamente estamos valorando si el paciente, si el estudiante tiene la capacidad de tomar la presión arterial de manera correcta, la capacidad de escuchar y reconocer un soplo al momento de auscultar. Estamos viendo entonces la parte competencial como tal, ¿no? Cuando hablamos de la innovación organizativa, prácticamente estamos hablando que este modelo de innovación organizativa es tan vital como la innovación pedagógica, ¿no? Y por otro lado, la innovación evaluativa, mediante el ECOE, por ejemplo, rompe el tradicional examen escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque con la innovación evaluativa, con el ECOE, vamos a validar el saber hacer y el saber ser, ¿no? En los escenarios clínicos estandarizados, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gran pregunta, ¿por qué la innovación tecnológica en el área de la salud, por ejemplo, simuladores, mesas anatómicas, entre otras, carece de un impacto si no se acompaña de innovación pedagógica y evaluativa? ¿Por qué entonces? Entonces,
porque la tecnología solamente va a ser un vector instrumental. Entonces, si no tenemos una rúbrica adecuada que evalúe la técnica y la toma de decisiones y al mismo tiempo un debriefing bien estructurado que ayude a la reflexión post-acción del estudiante, prácticamente el uso de este simulador solamente se va a reducir a un entrenamiento mecánico de transferencia cognitiva, ¿no? Que va a estar muy difícil o va a tener sus complicaciones al momento de plasmarlos en la práctica real, ¿no? Entonces, no tener un muñeco de simulación, por ejemplo, no significa que el estudiante va a ser lo mejor, va a ser 100%, ¿no? Porque él, si no solamente es memorizarse lo que tiene que ser, más bien tiene que tener actitudes para poner un catéter, para poner un suero, ¿no? Entonces tiene que tener la competencia como tal, ¿no? Entonces, las características claves en la innovación. Entonces, algo bastante importante como es la diapositiva, la innovación en educación superior va a compartir principios esenciales para guiar su misma implementación y el éxito como tal, ¿no? Estas características que nos va a proponer nos van a asegurar que los cambios dentro de los estudiantes sean significativos y obviamente los beneficie directamente a ellos, ¿no? Y al mismo tiempo beneficie a su proceso de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de la educación superior, la innovación en la educación superior como tal, las clases tienen que ser centradas en el estudiante. Entonces, prácticamente va a priorizar el desarrollo de sus habilidades creativas, colaborativas para el aprendizaje autónomo, ¿no? Tiene que haber una interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, prácticamente hay que fomentar la integración de los saberes para abordar problemas complejos de forma holística. Es lo que hablábamos en la anterior clase y les pones el ejemplo, ¿no? El primer rote estoy llevando semiología de general como tal, examen físico de cabeza y cuello y neurológico, entonces en farmacología se tiene que llevar farmacología del sistema nervioso central y periférico. En fisiopatología hablaremos de dolor, fiebre, alzas térmicas, ¿no? Como tal vez que sinapsis y esas cositas, ¿no? Si nos damos cuenta, todas las materias del mismo ciclo tienen que tratar de llevar o de relacionar sus contenidos analíticos, ¿no? Tiene que haber adaptabilidad y flexibilidad, obviamente. ¿Por qué? Porque vamos a ir presentando ciertos ajustes según la necesidad que vayamos teniendo o según las necesidades que se vayan descubriendo según vamos avanzando con las clases, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que tanto los estudiantes eh, como el entorno que vamos a tener, ¿no? O sea, el tipo de clase que vamos a dar tiene que ser muy, pero muy flexibles, ¿no? Cuando digo flexibles, no significa que yo voy a agarrar al estudiante y lo voy a hacer venir horarios fuera de clases, no. Entonces, cuando decimos que tiene que haber adaptabilidad y flexibilidad, estamos diciendo que nuestra malla curricular tiene que estar eh, abierta para presentar algún tipo de cambios en respuesta a los problemas que se vayan suscitando al momento de desarrollar las prácticas o de implementar esta malla curricular como tal, ¿no? ¿Hay que tener un uso estratégico de las tecnologías? Sí. Entonces, como dice ahí, las TIC son un medio para enriquecer la experiencia de aprendizaje y no un fin en sí misma. Entonces, queramos o no queramos, nosotros como docentes tenemos que ponernos al día en cuanto aparezcan nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Tenemos que ponernos al día en cuanto al uso de las tecnologías emergentes, el uso de la inteligencia artificial que está muy de moda, ¿no? Lo que todos hacen hoy en día es ChatGPT, ¿qué es Disney? ChatGPT, ¿qué es innovación educativa? ¿No? Y todo lo que nos no, entonces, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial, por ejemplo, es una gran ayuda para nosotros siempre y cuando sepamos utilizarla. Pero si no, pues estamos fritos, ¿no?
Entonces, queramos o no queramos, tenemos que implementar metodologías innovadoras, ¿no? Y prácticamente esos cuatro modelos o metodologías de enseñanza-aprendizaje están revolucionando el aula de universitario, ¿no? ¿Por qué? Porque va a fomentar un aprendizaje más activo, un aprendizaje más participativo, colaborativo, más activo y obviamente que va a ser más relevante, ¿no? Tenemos el aprendizaje basado en problemas, que va a ser la resolución de problemas reales para estimular el pensamiento crítico y la aplicación práctica, según Barros, ¿no? Tenemos la gamificación, que va a ser el uso de elementos de juego para motivar el aprendizaje, aumentar la participación y fomentar la competencia sana. Tenemos el Flipped Classroom, que va a ser una clase invertida. Contenidos teóricos fuera del aula, tiempo presencial dedicado a actividades prácticas y discusiones. Y vamos a tener el aprendizaje colaborativo, trabajo en equipo y construcción colectiva del conocimiento mediante cooperación y comunicación, ¿no? Los trabajos grupales dentro del aula como tal, ¿no? Entonces, si vemos por un lado el ABP, el aprendizaje basado en problemas, y el Flipped Classroom, prácticamente van a ser el estándar de oro en la andragogía médica. Ojo, ¿no? Son el estándar de oro en la andragogía médica contemporánea actual, ¿no? Ya que estas metodologías prácticamente van a desplazar la carga cognitiva teórica al trabajo autónomo. Y esto va a reservar o va a dar mayor uso y un uso valioso al tiempo presencial del docente tutor, sea en la universidad o sea en el hospital, obviamente para deliberar de mejor manera su juicio clínico y diagnóstico, ¿no? Entonces, el ABP y el Flipped Classroom prácticamente son el estándar de oro actualmente, ¿no? Colegas, entonces la pregunta, ¿qué bases estructurales ustedes creen que pueden aparecer para implementar el Flipped Classroom en sus estudiantes? ¿No? En sus estudiantes del área clínica o del internado tal vez. Porque sabemos que en el área clínica, en el último año de la carrera que estemos, y en el internado prácticamente la carga asistencial es bastante alta, ¿no? Entonces, ¿qué bases estructurales ustedes identificarían para implementar el Flipped Classroom? A ver, ¿qué creen? A ver, les doy unos 20 segundos para que piensen. Bueno, entonces creo que todos hemos pensado que prácticamente la principal barrera que va a haber para implementar el Flipped Classroom va a ser el burnout, ¿no? El agotamiento crónico, ¿no? Que va a derivar de las tareas. Recuerden que en el área clínica de, por ejemplo, en medicina en quinto año, en enfermería su último año o en el internado, va a existir las guardias médicas, ¿no? Que obviamente va a impedir el autoestudio previo, ¿no? Entonces, si hablamos de cómo puedo superar estas barreras, prácticamente superar estas barreras nos va a exigir una innovación educativa dentro del programa universitario, clínico, preclínico o en el programa hospitalario, siempre y cuando nos garantice horas exclusivas y horas protegidas para la docencia dentro del horario laboral, ¿no? Y luego tenemos la gamificación, que prácticamente va a ser el uso de elementos de juego para motivar el aprendizaje, ¿no? Tenemos distintos juegos, crucigramas, tenemos, ¿qué se llama esta cosa? Sopas de letras, que se pueden poner relacionados con el área médica. Por ejemplo, el examen de este módulo que está es el juego del sapito, ¿no? Que tienen que solamente leer la pregunta, marcar la opción que creen y el sapito va a ir saltando, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de salirnos del modelo clásico del cuestionario, ¿no? Entonces la gran pregunta para ustedes, colegas, ¿cómo podemos aplicar la gamificación
para consolidar las competencias de cumplimiento de protocolos de bioseguridad en estudiantes del último año universitario o en internos del área de la salud. ¿Cómo podemos garantizar o cómo podemos consolidar estas competencias mediante la gamificación? Pues fácil, si están en el último año, vamos a implementar el escape rooms, que prácticamente va a ser la implementación de prácticas clínicas en los modelos de simulación, ¿no? En nuestro centro, en nuestras aulas de simulación, ¿no ven? Entonces, el equipo va a poner el docente pondrá un caso con da la casualidad, un tema general, digamos, de shock, ¿no? De manejo del shock. Entonces, ahí nuestros estudiantes de enfermería van a practicar cómo canalizar, qué soluciones poner. Al mismo tiempo, el médico no, nuestro estudiante de medicina va a empezar a liderar el equipo, va a empezar a hacer procedimientos y va a empezar a poner indicaciones, ¿no? Entonces, prácticamente estamos viendo el escape Zoom, que prácticamente son los centros de simulación, ¿no? Para implementar esto de la gamificación, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de la implementación de las herramientas tecnológicas claves, prácticamente estamos hablando de ciertas plataformas, aplicaciones que nos van a ayudar a mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Algo bastante importante, la tecnología es un pilar fundamental para la innovación, ofreciendo un amplio abanico de herramientas que enriquecen la experiencia del aprendizaje y facilitan la gestión educativa, ¿no? Entonces tenemos por un lado plataformas LMS, que vamos a encontrar el Moodle, Blackboard, Canvas, que prácticamente van a facilitar la gestión de recursos y cursos como tal. Tenemos recursos multimedia, como ser videos, podcasts, simuladores virtuales, en el cual vamos a ver contenidos interactivos, vamos a tener aplicaciones interactivas, por otro lado, como sería el Kahoot, Quizlet, Padlet, ¿no? Que se utiliza mucho para evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, la primera aplicación para gamificación en lo personal que he conocido ha sido el Kahoot, ¿no? Y luego recién ha aparecido el Quizzes, luego el Quizlet, ¿no? Luego tenemos plataformas de realidad aumentada y virtual, ¿no? Que se utiliza mucho en experiencias inmersivas, ¿no? En ingeniería o en medicina, ¿no? Tenemos programas de Big Data y analítica educativa, analítica predictiva, ¿no? Prácticamente para personalizar el aprendizaje y mejorar la toma de decisiones institucionales, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de, ¿cómo se llama esto? Gerencia hospitalaria con nuestros estudiantes o el perfil epidemiológico de cierta zona endémica, como tal, o de cierta localidad, el perfil epidemiológico, tenemos, ¿no? El Big Data y analítica predictiva como tal, que los estudiantes actualmente deberían estar viendo estas predicciones, ¿no? Estos programas para hacer predicciones epidemiológicas, ¿no? Luego tenemos los desafíos que vamos a tener como docentes, ¿no? Por un lado tenemos nuestro rol como docentes y las barreras que vamos a tener para la innovación, ¿no? Y la anterior clase les decía, una de esas barreras, de estos peros que vamos a tener va a ser la resistencia al cambio, ¿no? Por un lado vamos a tener la inercia institucional y o la falta de motivación. Y les dije, ¿no? No solamente es querer cambiar, la universidad nos tiene que dar las condiciones para cambiar, ¿no? Si queremos implementar simulación clínica, la universidad tiene que gestionar y tiene que crear el laboratorio de simulación clínica, ¿no ve? ¿Qué más? Resistencia al cambio, ¿no? Al mismo tiempo, la misma universidad tiene que estar comprometidos con la actualización de nosotros, ¿no? La motivación hacia el docente. Tenemos que tener,
tenemos ciertas limitaciones tecnológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un acceso insuficiente a dispositivos y o conectividad, ¿no? Entonces, si yo quiero implementar gamificación, si yo quiero utilizar juegos lúdicos para mi evaluación, por ejemplo, necesito pues buenas plataformas en las cuales voy a cargar, ¿no? Por ejemplo, en el módulo puedo cargar yo H5P, y puedo cargar distintas actividades para hacer sopas de letras, para hacer lo que les decía, crucigramas, ¿no? En el módulo se puede cargar todo eso, pero es más complicado en hacerlo en Classroom, digamos, ¿no? Pero quien tiene que proporcionarnos estas plataformas siempre tiene que ser la casera. Y si la casera no, tiene que buscar apoyo de la universidad, ¿no? Por otro lado, lo que les decía, la falta de formación docente también es una barrera para la innovación, ¿no? Entonces tenemos que estar en constante formación, en constante actualización como docentes innovadores. ¿O no? Sí, pues, ¿no? Y la carencia de apoyo institucional, lo que les decía, ¿no? Políticas poco claras o ausencia de incentivos. Y ahí el día lunes les puse el ejemplo, ¿no? Como la Unifrance incentiva a sus docentes, apoya su formación, apoya su actualización inclusive, ¿no? Luego tenemos la evaluación tradicional. Tenemos que cambiar la evaluación tradicional, ¿no? Y ya hemos dicho, ¿no? Aprendizaje basado en problemas, ensayos clínicos, práctica clínica, entre otros, ¿no? Entonces, prácticamente tiene que haber una mayor motivación y mayor compromiso, ¿no? Entonces, los estudiantes tienen que estar más involucrados en su propio proceso de aprendizaje. Entonces, prácticamente los estudiantes tienen que ser muy conscientes para no cometer ciertos errores, ¿no? Tiene que haber desarrollo de competencias claves. Entonces, vamos a mejorar las habilidades transversales y específicas, preparando a nuestro estudiante para el futuro. Entonces, aquí entra mucho el término de las actividades profesionales confiables, ¿no? Los APROX. Entonces, mis evaluaciones, mi malla curricular tiene que estar hecho en base a los APROX, ¿no? ¿Para qué? Para decir, yo quiero que mi estudiante dentro de una de sus APROX sepa tomar la presión arterial de manera correcta, entonces tiene que estar mi rúbrica y mi actividad profesional confiable diseñado para calificar cada paso de una toma correcta de la presión arterial, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, prácticamente tiene que haber, tenemos que mejorar nuestras habilidades como tal, ¿no? Tiene que haber pertinencia y relevancia, obviamente, ¿no? La alineación de nuestra malla curricular con el mercado laboral actual, ¿no? Ya tenemos que dejar de salir de la escuela tradicional y tenemos que volver a nuestros estudiantes competentes y sepan responder al mercado laboral actual. Y tenemos que tener equidad y accesibilidad, obviamente, con todos nuestros estudiantes. Tenemos que enseñar a todos o tratar de enseñar de manera equitativa a todos. Obviamente va a haber variaciones en la forma en la que vayamos enseñando, dependiendo al tipo de estudiante que nos toque, ¿no? Entonces, implementar innovaciones requiere una estrategia integrada que involucra a docentes, estudiantes y a la gestión institucional para alcanzar la excelencia y relevancia educativa, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, cuando hablamos de educación superior, en general, tenemos varios pros, tenemos varios contras, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de innovación educativa en educación superior en el área de la salud. Pues aquí vamos a darnos un break, por favor, de 5 minutitos. Respiren, tomen agüita y continuamos en 5.
Hola, entonces, ya volviendo a la segunda parte de la clase, vamos a hablar un poco de la innovación educativa ya eh, 100% en el área de la salud, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de la innovación educativa en el área de la salud, como tal, la innovación, estamos hablando de un componente un poco más complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque se tienen que ver ciertas características como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de innovación educativa en el área de la salud, prácticamente seguimos con el uso de la terminología básica como tal, ¿no? Los ciertos conceptos que prácticamente la innovación educativa va a ser un proceso continuo de perfeccionamiento, ¿no? Es un proceso continuo, dinámico, que va a buscar, que busca transformar y mejorar las prácticas pedagógicas y obviamente las prácticas andragógicas, ¿no? El objetivo de la innovación educativa en el área de la salud prácticamente va a ser responder a las necesidades cambiantes de los contextos sociales, tecnológicos y los científicos como tal, ¿no? En la educación superior y especialmente en el ámbito de la educación médica o de la salud, la innovación es crucial para garantizar una formación pertinente y de calidad, alineada con la mejor evidencia científica disponible. Entonces, esta transformación, este cambio, este giro, esta transformación, este giro o esta evolución prácticamente va a implicar, por un lado, la adopción de nuevas tecnologías y también la revisión crítica de los modelos educativos tradicionales, ¿no? En este entendido, prácticamente se van a empezar a promover metodologías activas, ambientes de aprendizaje flexibles y una cultura de mejora continua, ¿no? Entonces, cuando hablábamos ya de la educación y en salud y la innovación educativa, prácticamente estamos abarcando y aplicando nuevas ideas, nuevos métodos, nuevas técnicas y el uso de nuevos recursos que van a promover las mejoras significativas dentro de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero esto no se va a limitar solamente al uso de las tecnologías emergentes, más al contrario va a haber cambios estrictos dentro de este modelo como tal, cambios dentro de la universidad, cambios dentro del docente, cambios que va a presentar el diseño curricular, ¿no? Cambios en las estrategias pedagógicas, cómo voy a enseñar, tengo que presentar cambios en el diseño curricular, tengo que cambiar mis procesos de enseñanza-aprendizaje y al mismo tiempo tengo que cambiar y mejorar nuestros procesos evaluativos y obviamente va a cambiar, queramos o no queramos, ¿cómo se llama esto? Nuestra organización dentro de la institución en la que vamos a dictar nuestra clase o en la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces prácticamente vamos a cuestionar paradigmas, ¿no? ¿Por qué seguimos utilizando el modelo tradicional cuando ya todo el mundo está aplicando, por ejemplo, el modelo académico por competencias? Vamos a asumir riesgos de posiblemente fracasar, y obviamente tenemos que fomentar una cultura de cambio que vaya a favorecer el aprendizaje significativo y autónomo de los estudiantes en sí, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de los tipos de innovación educativa eh, en el área de la salud, estamos viendo desde el incremento de los modelos de innovación a la disrupción como tal, o sea, el uso obligatorio de la innovación tecnológica, ¿no? De innovar. Entonces vamos a tener un modelo de innovación incremental en el cual se van a presentar pequeñas mejoras que van a optimizar las prácticas existentes sin alterar la estructura fundamental. Por ejemplo, la modificación de una técnica didáctica, ¿no? Vamos a tener un modelo disruptivo en el cual sí va a haber cambios profundos que transforman radicalmente el modelo educativo. Y algo que estamos pasando hoy en día con esto de las protestas, algo que hemos comenzado y hemos visto en el tiempo de COVID, ¿no? El paso de la educación presencial a los modelos híbridos
o virtuales, ¿no? Por ejemplo, este modelo eh, de este modelo de diplomado como tal es una modalidad semipresencial, y cuando hablamos de las modalidades semipresenciales estamos hablando de que podemos hacer clases presenciales, podemos hacer clases virtuales asincrónicas o clases sincrónicas. Por ejemplo, la clase de hoy es una clase asincrónica. La clase que hemos pasado el día lunes era un modelo sincrónico, ¿no? Virtuales sincrónicos y asincrónicos, y o asincrónicos, ¿no? Tenemos que ver los tipos de innovación tecnológica, lo que decíamos hace rato, sí o sí, el uso y aplicación de herramientas digitales, plataformas virtuales, modelos de simulación. Por ejemplo, aquí en la Facultad Área de la Salud de Lupea, que comprende enfermería, nutrición y medicina, se cuenta en el anfiteatro. Aparte de tener los cadáveres, se tienen las mesas anatómicas, ¿no? Que son prácticamente mesas digitales que manejan medicina, tendrían que manejar nutrición también, pero también lo maneja enfermería, ¿no? Entonces prácticamente esas mesas anatómicas simulan lo que sea, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos las aulas de simulación. En medicina tenemos el instituto de simulación, donde tenemos un quirófano bien, por ejemplo, en medicina tienen su quirófano bien implementado, tienen aparte su área de especialidades clínicas como tal, donde se ve todo lo que son modelos semiológicos, modelos anatómicos que simulan patologías. Y aparte tenemos una aula, se tiene una aula multipropósito donde los muñecos de simulación simulan ciertas, ¿cómo se llama esto? Simulan ciertas condiciones de emergencia donde se tiene que actuar al momento, se tiene que intubar, se tiene que poner un catéter central, se tiene que poner una venoclisis, se practica para hacer gasometrías. Entonces, tenemos que ir del uso de la tecnología agarraditos de la mano, ¿no? Y obviamente va a haber innovación pedagógica, ¿no? Hay que cambiar nuestras metodologías tradicionales a metodologías activas centradas en el estudiante, ¿no? Lo que llamamos el ABP, el Flipped Classroom, la gamificación, ¿no? Que habíamos hablado en la anterior clase inclusive. Entonces prácticamente tenemos, ¿no?, que ver por un lado los tipos de innovación, y por otro lado tenemos que estar de la manito con las dimensiones de la innovación educativa, ¿no? Las dimensiones prácticamente estamos viendo una dimensión tecnológica en la cual se va a integrar las tecnologías para mejorar el acceso y la eficacia de nuestros estudiantes. Vamos a ver una dimensión cultural como tal, en la cual se va a aceptar las actitudes de los actores educativos frente al cambio, ¿no? Vamos a tener una dimensión pedagógica en el cual va a haber estrategias de enseñanza-aprendizaje que van a promover el pensamiento crítico, y una dimensión organizacional, cambios en la estructura y las políticas institucionales. Pues queramos o no queramos, si una cátedra quiere implementar algo nuevo, pues la universidad tiene que apoyar. Primero el departamento, la cátedra, el departamento, luego la universidad, luego tal vez luego nos va a apoyar la facultad, y luego la universidad en toda su extensión como tal. Entonces tiene que ir haciendo cambios dentro de la dimensión organizacional de la institución en la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de la educación en la salud, ¿no? Entonces, prácticamente estar de la manito con la innovación educativa dentro de nuestro contexto nos va a ayudar a poder satisfacer las demandas de un sistema sanitario más complejo, ¿no? Que se quieren que la formación dentro del área de la salud como tal sea más flexible, actualizada, y obviamente tiene que estar centrada en las competencias como tal, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que la innovación educativa en el área de salud nos va a permitir adaptar nuestros contenidos a los avances científicos, ¿eh? Va a favorecer el desarrollo de nuestras habilidades clínicas y metacognitivas, y obviamente va a potenciar
la capacidad crítica y la toma de decisiones de nuestros estudiantes basados en evidencia. ¿Ve? Entonces, algo bastante importante antes de pasar esto, tengo que tener en cuenta que cuando hablamos ya del desarrollo de las habilidades clínicas y metacognitivas, prácticamente va a ser el pináculo formativo en el posgrado, ¿no? Y también va a ser de gran ayuda dentro del pregrado. ¿Por qué? En el pregrado prácticamente nos va a ayudar, nos va a permitir o va a permitir que nuestro estudiante de ciclos superiores empiecen a auditar y a reconocer su propio razonamiento, ¿no? Entonces ellos mismos van a ponerse a tener, van a pensar de manera crítica y van a reconocer sus sesgos cognitivos que tengan, van a ver los sesgos que tengan al momento de adaptar su accionar a la, de adaptar su accionar a la evidencia, ¿no? Y al mismo tiempo van a empezar a pensar, van a analizar, van a razonar si el actuar que van a presentar o que van a realizar con su paciente, ojo, del área clínica, del internado, por ejemplo, está de acuerdo con lo que necesite el estudiante, el paciente, ¿no? Entonces, prácticamente, el desarrollo de estas habilidades nos va a ayudar o va a ayudar al estudiante a auditar sus propios conocimientos. ¿No ve? Entonces, si el estudiante va a auditar sus conocimientos, ahí viene la pregunta, ¿cómo vamos a evaluar la metacognición en nuestros estudiantes? ¿No? Del ciclo clínico, por ejemplo, ¿no? Paciente, o nuestros estudiantes internos como tal, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar el método o la indagación socrática continua, ¿no? Entonces vamos a ir preguntando sobre las respuestas que nos va a dar el estudiante, ¿no? Si vamos, yo, por ejemplo, voy a tener un estudiante de internado o del pregrado, o sea, del internado prácticamente, le voy a preguntar, ¿no? Si tu paciente está utilizando amoxicilina con ácido clavulánico y no está dando resultados, le vamos a cambiar a clindamicina. Entonces, ¿qué hallazgos harían cambiar tu plan terapéutico? ¿Para qué hallazgos clínicos en tu paciente te animan a rotar tu plan terapéutico? Así, ¿no? O sea, ¿por qué vas a rotar de amoxiclavulánico a clindamicina, ¿no? Ahí el estudiante nos dirá por esto, ¿no? Y nosotros vamos a, ¿y por qué no, y por qué estamos descartando entonces tu ácido clavulánico? ¿O por qué en vez de utilizar clindamicina no utilizamos vancomicina, digamos, ¿no? Entonces, él nos sabrá justificar, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos que nosotros como docentes de pregrado, tenemos que tener nuestro propio algoritmo como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar que nuestras clases, que nuestras prácticas, que la información que vayamos a interactuar con nuestros estudiantes se les quede a largo plazo y no así a corto plazo, ¿no? Entonces, sí o sí necesitamos que esos estudiantes vayan a retener la mayor cantidad de información posible, ¿no? Y ahí entran los desafíos de la implementación como tal, ¿no? Y obviamente siempre va a haber desafíos en el área de medicina y en el área de la salud más todavía, ¿no? Dentro de esas dificultades, esos desafíos vamos a tener resistencia al cambio. Docentes y estudiantes a menudo prefieren modelos tradicionales mostrando reticencia a nuevas prácticas, ¿no? Pues sí, queramos o no queramos, y en la anterior clase lo decíamos, el docente antiguo, nuestros docentes más antiguos y los que han hecho su internado, por ejemplo, en el hospital de clínica en el área de la salud, sabemos que en el hospital de clínica nuestros docentes antiguos manejan todo de manera, bueno, en ciertos pabellones se sigue manejando todo de manera jerárquica. Primero está, o sea, de manera vertical. Primero está el jefe de planta, el R4, el R3, el R2, el 1, y luego el interno. El interno tiene que hablar siempre con su R1 y no puede saltarse al R2 y al R3, ¿no?
Y ellos siguen con esa idea de que lo que diga el jefe es ley, se tiene que hacer tal y como es, ¿no? Entonces ya estamos viendo cierta resistencia, ¿no? Queramos o no queramos, por ejemplo, cuando habíamos dicho que el modelo de enseñanza-aprendizaje basado en competencias trata, ¿no? Por un lado al estudiante y al docente en sentido horizontal. Ambos están en la misma línea. La educación prácticamente se va a centrar en el estudiante y es lo que pasa, ¿no? Tenemos docentes en la universidad que son los antiguos que siguen utilizando el modelo tradicional por objetivos o el modelo jerarquizado, ¿no? Soy el docente de primer año, tú eres nuevo en anatomía, entonces todo lo que yo diga se hace y tú haces caso. Si yo digo que no existe el tercer peroneo, pues no existe, ¿no? Pero aquí el estudiante dice, doctor, aquí en este libro yo encuentro que existe el tercer peroneo, pero el docente, como es tan antiguo y en su libro de antes no había eso, digamos, empieza con la terquedad, ¿no? Obviamente sabemos que todos saben que existe el tercer peroneo, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hay esta negativa de nuestros docentes a cambiar, o da que el docente es muy antiguo, que tiene unos 50, 60 años y no puede manejar bien la computadora, no puede utilizar bien la inteligencia artificial, no puede bien utilizar la plataforma Moodle, no puede utilizar el Classroom, entonces tienes cierta resistencia como tal, ¿no? No quiere cambiar su modelo de enseñanza-aprendizaje, quiere seguir ¿no? a la antigüita como tal. Entonces, queramos o no queramos, eso es una resistencia al cambio. Y por otro lado, también los estudiantes van a presentar su resistencia al cambio. ¿Por qué? Queramos o no queramos, no van a dejar mentir, estoy segurísimo. Los estudiantes de la escuela terminan el colegio con la idea de que nunca van a reprobar. Queramos o no queramos, esta generación de cristal, que ahora los llaman, son muy sobreprotegidos desde la casa, ¿no? Y aunque parezca chiste, aunque parezca un chisme, en nuestros tiempos, me imagino de la mayoría de ustedes, o por lo menos en mis tiempos, si yo iba a la escuela y le decía a mi mamá, mamá, ese probó tal cosa, me sacaba la mugre, ¿no? Iba al colegio y le decía al profesor, si mi hijo le hace negar, péguelo sin miedo, ¿no? Pero dele con el palo, jale la patilla, haga lo que quiera, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa en la escuela? El docente llama, el profesor llama la atención al estudiante, el estudiante va donde la mamá, donde el papá, y la mamá y el papá van y se estrella contra el profesor, ¿no? Entonces, la mamá y el papá tienden a sobreproteger desde el colegio a los estudiantes y los estudiantes que entran a la universidad no tienen ese proceso de frustración, no han conocido qué es la frustración, no han conocido una negativa, no han conocido una nota baja, ¿no? Ellos que siempre van a querer salirse con su capricho y es lo que pasa en la universidad. Hay una gran diferencia, se dice que los tiempos cambian, pero los estudiantes que ahora entran a la universidad no entienden un no, no entiende que si se le está exigiendo es por su bien, más al contrario, tienden a equivocarse y a malinterpretar y decir, me está acosando, me está discriminando, ¿no? Y sacarlos de su burbuja que tienen y meterlos a un estudio más forzoso, si vale el término, o hacerles echar conciencia de que si no estudian van a reprobar, es algo muy difícil, ¿no? Y más al contrario, han aprobado, digamos, en tiempos COVID, todas sus materias ¿qué se llama esta cosa? Por clases virtuales, ¿no? Todo lo que sabemos, los 2020, 21, por ejemplo, eran virtuales, todo era virtual, 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 ¿no? Entonces, cuando ya ha pasado el COVID y han llegado a cuarto, quinto año, y algunos de esos estudiantes han llegado a mis manos, estoy hablando del 2022 en semiología, ha habido una cosa muy distinta. No estudiaban, les llamaba la atención y se iban a quejar al centro de estudiantes. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente ellos se han formado 2 años con la virtualidad. Y el 2022 querían seguir pasando clases virtuales y el sitio no. Por ejemplo, aquí en la UPEA, yo he sido uno de los primeros docentes que ha vuelto a la práctica. Pasaba una clase virtual y la siguiente clase en la universidad, ¿no? Y con ellos hemos vuelto a la practicidad, o bien, inclusive les traía aquí al hospital, ¿no? Con todos los implementos de bioseguridad en post-COVID, ¿no? Pero yo he sido uno de los primeros docentes que sí los ha llevado a la presencialidad, pero sí ha habido mucha resistencia porque ellos querían seguir pasando clases y dar exámenes virtuales, ¿no? Entonces, sacarlos
comodidad o algo más competitivo. ¿Por qué? Porque cuando se trae al hospital, yo ya les he empezado a exigir que sepan hacer procedimientos, que sepan tomar la presión de manera correcta, o sea, que tengan ciertas aptitudes básicas para estar en ese ciclo, ¿no? Pero lamentablemente la virtualidad ha perjudicado a muchos de nuestros profesionales, ¿no? Y obviamente ellos cuando nos hemos visto cara a cara fuera de las pantallas, han presentado cierta resistencia al cambio en este modelo de enseñanza, ¿no? Por otro lado, las limitaciones tecnológicas actualmente son una barrera como tal, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, por esto de los bloqueos, yo quiero tomar un examen virtual, porque la universidad nos, digamos, nos va a obligar a tomar un examen de prácticas de manera virtual, yo les exijo que tienen que tener, por ejemplo, una computadora y al mismo tiempo tienen que tener un celular, ¿no? En la computadora van a dar el examen y con la cámara del celular tiene que estar apuntando a su pantalla, ¿no? Y de esa manera yo estoy buscando, dándome modos para controlarlos, pero hay un estudiante que me dice, doctor, yo no tengo la capacidad de comprarme una laptop y al mismo tiempo de tener un celular, ¿no? Entonces ya de alguna manera tenemos una limitación. O por otro lado me dicen, doctor, ya listo, el examen inician, así, pero un estudiante me dice, doctor, aquí hasta ahorita no sé si era mi señal, todavía no me aparece el examen, si en mi Classroom no me aparece el examen, ¿no? Son limitaciones tecnológicas que queramos o no queramos van a estar presentes, ¿no? El uso de una banda de ancho del internet igual disminuida, una mala conexión, que queramos o no queramos, siempre nos van a limitar de manera parcial el uso de la tecnología como tal en nuestros procesos de enseñanza, ¿no? Y también va de la mano con la resistencia al cambio la capacitación insuficiente, ¿no? La falta de formación docente en nuevas metodologías y herramientas como tal. ¿Por qué? Porque van a limitar la aplicación práctica. Lo que les dice datos, hay docentes que porque tienen que aprender a manejar plataformas como tal, no quieren hacer estos cambios, ¿no? No quieren cambiar, no quieren rotar del modelo tradicional a un modelo por competencias, ¿no? Y por otro lado, va a haber una dificultad para realizar una evaluación de manera que, entonces, ¿qué significa esto? Que va a haber una dificultad para medir el impacto real de estos nuevos modelos o de esta innovación educativa dentro de la práctica clínica como tal, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que no vamos a tener las rúbricas adecuadas para medir y para medir estas innovaciones que estamos implementando, ¿no? Entonces, si ya tengo mis desafíos en la implementación de la innovación como tal, también tengo pues, que tener mis estrategias para fomentar y aplicar la innovación educativa como tal, ¿no? Entonces, ahí dice, para superar los desafíos es fundamental implementar estrategias que promuevan una cultura de innovación y el desarrollo continuo, ¿no? Desarrollo profesional continuo, sí. Hay programas de formación docente en innovación y tecnología educativa, sí. Queramos o no queramos, hoy en día hay un montón de programas para la formación continua, ¿no? Las facultades mismas hoy en día sacan su eh, centro de formación continua al docente y cosas similares, donde sí empiezan a aparecer cursos. Por ejemplo, aquí la UPEA tiene dentro de la unidad de posgrado, tiene una unidad de formación continua en la cual están dando, o sea, dentro del posgrado, por un lado, tienen, por ejemplo, maestrías en investigación y uso de la inteligencia artificial. Hay diplomados en educación superior e innovación educativa y uso de la inteligencia artificial. Y dentro del posgrado, lo que les decía, hay una unidad de educación continua que está ofreciendo cursos similares, ¿no? Inteligencia artificial en la investigación, elaboración de prompts para en inteligencia artificial y no sé qué otras cosas. Las universidades privadas están sacando de la misma manera. Hay centros de capacitación, centros de estudios de posgrado que están dando estos programas de formación como tal, de capacitación docente, ¿no? Queramos o no queramos, tiene que haber un liderazgo institucional. ¿Por qué? Porque la universidad es la que tiene que empezar a promover con sus políticas de educación, tiene que tener su plan estratégico de educación, ¿no?
institucional, plan estratégico institucional de educación, si no me equivoco, ¿no? Que tiene que tener sus metas, ¿no? Y al mismo tiempo esas metas que venga tiene que ir replicando a cada facultad y cada facultad a sus carreras y cada carrera a sus docentes y estudiantes, ¿no? Tiene que haber una cultura organizacional abierta al cambio y obviamente al aprendizaje institucional. Prácticamente la institución en la que trabajamos nos tiene que dar las condiciones y nos tiene que dar la motivación, si vale el término, ¿no? Por otro lado, tenemos el trabajo colaborativo, en la cual tiene que haber redes de apoyo entre docentes, ¿no? Tiene que fomentarnos las comunidades de práctica como tal, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos que estar haciendo práctica docente continua, tenemos que planificar nuestros planes de estudio o cuando vayamos a implementar algo nuevo, tiene que estar, ¿cómo se llama esto? Tiene que estar puesto de acuerdo entre varios docentes, ¿no? Nos damos cuenta, es un proceso bastante grande al momento de hablar de trabajo continuo o formación continua colaborativa entre docentes, ¿no? Y por ende, dentro de nuestras estrategias para fomentar la innovación educativa en el área de la salud también está la evaluación basada en evidencia, ¿no? Tenemos que utilizar métodos rigurosos para medir los resultados y obviamente retroalimentar nuestro proceso innovador, ¿no? Entonces tenemos que buscar la forma de evaluar si de verdad estos procesos de innovación educativa que estamos implementando, si se están adaptando de buena manera o si están siendo eh, aceptadas por nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, prácticamente la innovación educativa es indispensable para una educación médica pertinente, crítica y transformadora, ¿no? Va más allá de la tecnología, abarcando dimensiones pedagógicas, organizacionales y culturales. Requiere un enfoque sistémico para enfrentar los desafíos y garantizar una formación que impacte positivamente en el bienestar del paciente y la calidad del sistema de salud, obviamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a formar estudiantes, bueno, en mi caso, voy a formar médicos que impacten de manera positiva en el bienestar del paciente. Y de la misma manera, ¿no? Nuestros licenciados de enfermería formarán futuras colegas de enfermería que vean, ¿no? El bienestar del paciente y siempre tratando de mejorar nuestro sistema de salud como tal, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de innovación educativa, prácticamente el liderazgo institucional va a ser el eje de todo esto. ¿A qué me voy con esto? Si voy a decir que la innovación educativa en mi universidad va a fracasar si existe un currículum oculto en mi universidad o en mi carrera, ¿no? Más al contrario, si este currículum va a seguir manteniendo un modelo jerarquizado o va a haber, va a tener sanciones punitivas que van a castigar el error del estudiante. Prácticamente tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí en Bolivia se tienen que establecer redes y comunidades en la práctica clínica, preclínica o inclusive en las prácticas interhospitalarias. Recordemos, por ejemplo, que el área de enfermería, bueno, no se seguirá haciendo hasta cuando yo hacía mi internado, los internos de enfermería rotaban, hacían sus prácticas hospitalarias, interhospitalarias, rotaban, digamos, clínico quirúrgico en el hospital holandés, materno infantil rotaban en el Hospital de la Mujer, ¿no? Y así iban rotando provincia y no sé qué otros temas tenían. Si nos damos cuenta, ellos hasta no sé si seguirán haciendo lo mismo, pero había unas prácticas interhospitalarias, ¿no ve? ¿Por qué? Porque se permite con eso las innovaciones exitosas nacidas en las universidades y que se van a ir a plasmar a los distintos hospitales y al mismo tiempo ese aprendizaje que van a tener, esos conocimientos que van a absorber en ese hospital, van a ir, se va a comparar con los del otro hospital, ¿no ve? Entonces prácticamente se tiene que crear estas barreras y prácticamente la institución en la que trabajamos es el eje fundamental que nos tiene que facilitar el camino, si vale el término, ¿no? Tiene que crear mallas curriculares
adaptables, flexibles, ¿no? A este mundo tan cambiante, ¿no? Cada día aparece, creo, una inteligencia artificial, una nueva plataforma, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, nuestro mundo actual está muy cambiante. El campo laboral en la educación está muy cambiante, ¿no? Y entonces, cuando ya estamos hablando un poquito de la andragogía como tal, cuando hablamos un poco de la educación de posgrado, ustedes saben como docentes tienen que plantearse cómo podemos articular, digamos, la evaluación basada en evidencia en sus programas de acreditación y, y calidad de sus programas de posgrado como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a articular esto? La evaluación basada en evidencia con los procesos de acreditación en nuestras carreras como tal o en en nuestros programas de posgrado, ¿no? Pues la única forma en la que se puede articular esto es que tenemos que implementar métricas de evaluación formativa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál va a ser eso? Los portafolios de evidencias, los resultados de COES, las encuestas validadas en el clima educativo, ¿no? Que son prácticamente son las métricas de evaluación como tal, ¿no? Y obviamente todos esos van a ser requisitos vinculantes y auditables para la certificación de sus carreras, ¿no? Entonces prácticamente se tiene que ir implementando mucha innovación educativa, muchas tecnologías emergentes. ¿Por qué? Porque todas estas métricas de evaluación que vamos a presentar al momento de acreditar nuestra carrera tienen que ser medible. Tenemos que tener una base de datos sólida y prácticamente eso va a estar en la nube, va a estar en nuestras páginas, en otras plataformas. ¿A ver? Entonces, si nos damos cuenta, es muy importante innovar e implementar ciertas tecnologías emergentes, ¿no? Espero que haya quedado todo claro, colegas. Es un tema bastante bonito. He tratado de hacerlo lo más resumido posible. Y ya prácticamente estamos entrando ¿cómo se llama esto? A la innovación como tal, ¿no? Bueno, ahora, como han visto, ya las actividades de la semana 2 también están y quiero mostrarles algo. Esto, ¿no? Las actividades prácticamente de la semana 2. A ver, aquí tengo material de estudio, material complementario y artículos como tal. También tenemos un pequeño video de boost para cesar el tema, la parte de... Ay, no, no estoy mostrándoles nada. Me olvidé compartir. Ahora sí. Esta es la plataforma y pues prácticamente ustedes ven de esta manera. La unidad uno que prácticamente ya ha cesado. El sábado cierra todas las actividades. Esto ya ha cesado. Ya ha cerrado. La evaluación cierra este 6 de junio a las 6:30. Es el examen de falso y verdadero que está facilito. Están los videos de clase. Luego tenemos la sesión 2, ¿no? Aquí tenemos material de estudio, tenemos material complementario y material de lectura, ¿no? Innovación educativa, son artículos, son las diapositivas. Tenemos también material multimedia. Aquí prácticamente es un pequeño video para cesar ya la parte de búsqueda simple y avanzada.
Y aquí un video del docente innovador, ¿no? Si entramos, prácticamente voy a entrar y va a haber un Most AI image video. generators are great for pretty pictures, but the moment you try to actually work with them, they fall apart. You have to Y justo make comienza things con propaganda, ¿no? Chavos, ¿qué onda? Bienvenidos a este curso completamente gratis de ciencia de datos. No quiero Ah, aburrirlos mucho con una introducción. ahí está. Es un pequeño video. Hola, mi nombre es José Luis López, comunicador de profesión y docente por vocación. En este video vamos a analizar 7 características de un docente innovador, cuyo estilo de trabajo está más ¿No? apegado a Esta es los una de las requerimientos actividades. del siglo XXI. Es una de las actividades que está ahí para ver, un recurso como tal. Luego tengo acá otro igual que dice innovación educativa, que también, si no me equivoco, este es otro videito de qué es innovación educativa. A ver. Luego tenemos una gema, que cuando hablamos de docencia, de docente innovador, estamos hablando de distintas plataformas en las cuales vamos a implementar nuestras clases, ¿no? Se copió dos veces eso. Hola, mi Vamos nombre a, es José Luis López, comunicador de profesión y vamos a corregir, se volvió a copiar lo mismo, porque esto es, está más apegado a los requerimientos del siglo XXI. sí, vamos a modificar, no es otro videito, pues, lo que estaba aquí pegado, lo vamos a modificar en este, más cachitos. Luego tenemos aquí las tareas que cierra hoy día, tenemos el foro y tenemos la evaluación. ¿Qué es lo que tienen que ir haciendo? Tienen que agarrar, dar este examen como tal, van a dar, van a hacer, van a leer la pregunta, van a responder y vamos a repetir. Ahí me aplacé. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Tienen una oportunidad, por si acaso, solo tienen una oportunidad. Tengo que responder de manera correcta y cuando termine el juego les va a aparecer aquí cuánto es la puntuación. ¿Qué van a hacer? Van a agarrar, van a copiar una captura de pantalla de la puntuación que les salga. Obviamente pueden reintentar 10.000 veces si quieren, pero a mí en la plataforma me va a aparecer, por ejemplo, eh, Juanito Perales ha hecho 5 veces el examen. Yo voy a tomar como nota, por más que me carguen a la plataforma el 100 sobre 100 que tengan, yo voy a tomar de la base de datos el primer examen que han dado. Entonces, si han sacado cero, cero les voy a poner, ¿no? Entonces, si sacan 10 sobre 10, van a agarrar, van a copiar la captura y lo van a cargar a la gamificación, a esta tarea, ¿no? Aquí está la tercera sesión, ahora te lo voy a poner la cuarta sesión y la quinta sesión más va a estar ahí pegado. Entonces, ya se tiene que ir haciendo las tareas. Entonces lo que sí voy a hacer va a ser modificar esto de las tareitas. Esto vamos a cambiar a modo editor y vamos a ponerlo acá. La unidad 1 ya tengo. La unidad 2. Esto vamos a editar ajustes. Lo vamos a cambiar hasta el 6. Hasta el sábado prácticamente está. Luego la tarea 2 que está hasta hoy día igual. El foro, mejor dicho, lo vamos a cambiar hasta el 6.
Y el examen, ese todavía está hasta el lunes 8, 10, 11. ¿Por qué? Porque el día nos falta todavía un tema para terminar innovación. Y ya está. Ya tenemos las actividades en su lugar. Solamente cumplir con lo que tienen que cumplir. Entonces, si es que no hay dudas ni preguntas, colegas, ahí estaríamos quedando y nos estaríamos viendo el día lunes. No, este viernes es feriado, es que hay que aprovechar los feriados para hacer nuestras cositas. ¿Listo? Si no hay nada más que decir, colegas, nos estamos viendo el día lunes. Hasta luego.